Bueno, como les mencionábamos, ¿no? Tenemos un tema muy especial que ya quiero irles compartiendo de qué se trata. Y pues aquí tenemos a nuestros invitados de este día, José Rodríguez y Verónica Jaime. Nos logran ver. Hola, Vero, hola, José. Hola, muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, igual, tenerlos por acá. Es un gran placer, Vero. Hola, hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Contento de estar acá, Tony, igualmente. Gracias, gracias. Pues realmente tenemos un tema que nos interesa mucho ir conociendo, ¿verdad? Cómo es que esto que venimos escuchando, que ya funciona en otros lugares, pues sobre contratos inteligentes, ¿no? O aplicaciones que utilizan pues tecnología blockchain y cómo estas cosas se combinan, pues ya son una realidad, ¿no? En otros países, pero aquí pues estamos, ¿no? Dando los pasos, ¿no? Para entender cómo es la aplicación de estas, digamos, estas tecnologías o estas nuevas maneras también, ¿verdad? De aplicar la tecnología ahora sí, ¿verdad? Definitivamente al ámbito legal y pues para eso tenemos los invitados de hoy, ¿no? Como sabemos, ¿no? Este tema de contratos inteligentes es algo que se puede aplicar a diferentes sectores, ¿no? Tanto al sector financiero, ¿no? Si estamos hablando de productos financieros, a pues, la industria de seguros, por ejemplo, al supply chain, ¿no? Y a una serie de ámbitos que más bien los expertos nos van a contar, ¿no? Quiero comentarles un poco cómo está estructurada esta sesión. El propósito es que podamos tener una conversación. Creo que tenemos personas, asistentes tanto o participantes en este webinar que vienen tanto de áreas relacionadas, ¿no? Con lo legal, con leyes, etcétera, pero también personas que vienen de el área más de tecnología o de negocios. Así que, pues creo que esto nos va a dar una conversación sumamente interesante y en cualquier momento, pues vayan haciendo sus preguntas a medida que vayan surgiendo o al final, ¿verdad? Pueden hacer las preguntas vía chat y al final las vamos respondiendo. Entonces, para contarles cómo está estructurada la sesión de hoy, vamos a tener un primer bloque de 15 minutos en el que Verónica Jaime nos va a hablar sobre, digamos, estos conceptos básicos, ¿no? O estos principios de los contratos electrónicos y contratos inteligentes, cuáles son las diferencias, ¿verdad? Y de qué se trata. Luego, los siguientes 15 minutos, José Rodríguez nos va a hablar de la tecnología blockchain aplicada a los contratos inteligentes. Luego, 10 minutos donde vamos a ver o compartir, ¿no? Casos de uso, que esto nos ayuda definitivamente a entender cómo esto se aplica en la realidad, cómo alguien ya lo ha hecho, ¿no? O cómo en otras industrias también esto se está aplicando. Y pues unos 20 minutos al final para poder conversar, ¿no? Nos interesa mucho tener sus preguntas, interacciones, así que pues desde ya, si quieren ir dejando sus saludos o cualquier comentario o aporte a través del chat, pues bienvenidos. Ok, antes de eso, comentarles, bueno, José, vamos a comenzar contigo. Comentarles que José Rodríguez es abogado, fundador de Legalítica, una compañía dedicada a impulsar la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector legal. Eh, También es director del Centro de Innovación Legal en El Salvador y coordinador y organizador, perdón, del capítulo oficial de Legal Hackers en El Salvador. Atraviesa una evolución hacia lo que se conoce un ingeniero de transacciones legales o T-shaped lawyer, ¿no? Que es una combinación entre abogado e ingeniero de software. Y pues una serie de experiencias que ya nos va a compartir. Bienvenido, José. Gracias, Tony, por la introducción. Realmente para mí es un gusto poder estar acá, sobre todo conversando sobre un tema pues que sabemos nos acerca al futuro, ¿verdad? De la contratación, desde pues, una coyuntura muy importante a partir de ciertas leyes que en nuestro país apenas están siendo implementadas, pero que de cara a otras latitudes, otros países realmente están obsoletas
aún al momento de su nacimiento, y por eso poner digamos, en el mapa este tema del blockchain en los contratos inteligentes como una visión también futurista de cómo las transacciones pueden irse viendo en el futuro. Gracias, José. Les comento ahora de Verónica Jaime. Verónica Jaime es doctora en Derecho Privado por la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Derecho de Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de tribunales de examinación de tesis de máster de la Universidad Dr. José Matías Delgado y especialista en transformación digital por la Universidad de Berkeley, abogada, notario y consultora en Legal Tech con experiencia en instituciones bancarias, financieras y judiciales. De hecho, perdón que introduje primero a José, pero íbamos a arrancar contigo. Así que adelante, hago la enmienda y avanzamos. Muchas Bienvenida, gracias, Verónica. Tony. Gracias, Tony. Gracias a todos. Agradezco en especial a Sandbox por esta oportunidad y este foro de tan importante trascendencia en el ámbito de innovación digital y sobre todo en Legal Tech, ya que es un tema muy interesante a discutir, sobre todo por la innovación y la transformación. Muchas gracias. Bueno, iniciaré. Me indican, por favor, si ven mi pantalla. Voy a compartirla. ¿La ven? Tony, no sé. ¿Todos? Sí. José? Ok. Confirmado, Verónica. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con los smart contracts y la contratación también electrónica. Es importante conocer el marco normativo de la contratación electrónica en El Salvador y este se estipula desde nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República, donde existe la libertad de contratar conforme a las leyes. Es decir, toda la regulación legal o local que tengamos, nosotros podemos contratar y por esto tenemos este marco normativo. Entonces, viene una premisa. Perdón, Verónica, disculpa que te interrumpa. No sé si querías poner tu presentación en pantalla completa, que la estamos viendo todavía en pantalla. Ok. Ahora ¿Estamos? sí. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, lo que decía es que la premisa fundamental para la contratación electrónica en general es la Constitución de la República. Todos sabemos que emana de la Constitución, del artículo 23, la libertad de contratación. Entonces, existe legislación dentro de El Salvador que también nos indica cómo podemos hacer ese tipo de contratación. Un tipo de legislación o una clase del Código de Comercio. En el artículo 966 se estipulan que los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia quedan perfeccionados desde que el proponente recibe la respuesta en que se acepte lo que haya ofrecido. Pero si en ella se proponen condiciones que modifiquen la propuesta, el contrato con las modificaciones se perfeccionará hasta que se reciba la contestación aceptándola. El 967 estipula que la oferta y la aceptación telegráfica se equipara a las hechas por carta. Si nos fijamos en el Código de Comercio, se estipula esto en el sentido de que había tradicionalmente una contratación de carácter mercantil por correspondencia o soporte material, es decir, en físico o carta, así como la aceptación telegráfica. Pero esto ha evolucionado, incluso tenemos en la ley de bancos, en el artículo 56, literal L, que en las operaciones pasivas, los bancos, precisamente el sistema financiero, pueden otorgar actividades o prestar servicios al público mediante el uso de equipos y sistemas automatizados, estableciendo los contratos respectivos y los medios de identificación. Un aspecto importante es que los medios de identificación del público se debe establecer conforme a lo previsto en este literal de la ley de bancos en sustitución de la firma autógrafa. Es importante mencionar esto por la entrada en vigencia de la ley de firma electrónica que hace una equivalencia funcional, que es el principio de equivalencia funcional, que significa que tanto la firma autógrafa como la firma electrónica tienen el mismo valor. Ahora bien, lo que les mencionaba era la ley de firma electrónica, el artículo 8, pues los documentos
en soporte electrónico utilizando firma electrónica tienen el mismo valor que los consignados de manera tradicional. Este es el famoso principio que les mencionaba de equivalencia funcional, pero la ley de firma electrónica tiene una limitante y es que quedan excluidas aquellas actuaciones que para su perfeccionamiento requieren formalidades y solemnidades especiales. Un ejemplo claro de esto es la compra, por ejemplo, de un vestido, en mi caso, porque soy mujer, claro. Voy a comprar un vestido, entonces yo no necesito ni un abogado, señores, ni un notario que me acompañe a un almacén a comprar un vestido. Puedo hacerlo, ya sea físicamente, apersonándome al almacén y pagando ya sea por tarjeta de crédito o efectivo, o lo puedo hacer en línea y puedo suscribir una forma de contratación electrónica aceptando los términos y condiciones. Por eso ustedes en sus pantallas verán en la parte izquierda que es, digamos, la compra en línea que yo puedo hacer. Uno de los sitios quizás más claros es Amazon. Pero existen otros contratos en El Salvador que la misma ley indica que necesito ciertas solemnidades. Un caso es un contrato de hipoteca. Las hipotecas deben de estar consignadas necesariamente en una escritura matriz. No puedo obviar esta solemnidad, por lo cual la misma ley de firma electrónica nos señala que esta es una limitación. En el caso de las hipotecas, estas no se pueden celebrar de forma electrónica. Únicamente tenemos que hacerlo según lo estipula el Código Civil. Bueno, otra de las leyes importantes que hay que mencionar es la Ley de Comercio Electrónico en El Salvador, que está vigente desde el mes pasado, desde el 10 de febrero de 2021. Esta ley es importante porque tiene por objeto establecer el marco legal de todas las relaciones electrónicas de índole comercial y contractual realizadas por medios digitales, electrónicos o tecnológicamente equivalentes, así como cualquier tipo de relación contractual de carácter comercial o factible de beneficio económico. ¿Qué quiere decir? Se regulan en este caso en la Ley de Comercio Electrónico las compraventas en línea. La mayoría de los que estamos presentes en este foro creo que hemos hecho una compra en línea, especialmente por la coyuntura de la pandemia del COVID-19, donde nosotros pues no queremos salir y tenemos hasta pues cercos sanitarios en El Salvador para poder salir. Entonces esto digamos está en boga en este momento por las contrataciones de carácter electrónico. Ahora bien, cuando se requiera, según lo que dice la Ley de Comercio Electrónico, cuando se requiera que una comunicación o contrato se haga constar por escrito, imaginémonos que yo compré un contenedor con fardos de ropa, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, mire, este contenedor vale $25,000. Entonces, esta comunicación no quiero que me quede un simple correo. Bueno, entonces la misma ley franquea la situación siguiente. Mire, se puede dar, digamos, por recibida esta comunicación por escrita, siempre y cuando usted tenga acceso a esta comunicación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un correo electrónico y tengo la posibilidad de imprimir el correo electrónico, o si tengo la posibilidad de imprimir el contrato en PDF que me ha suministrado, digamos, mi proveedor, bueno, entonces esto, digamos, lo franquea la ley y yo sí podría tener acceso físico o material, pero siempre y cuando, repito, tengo yo este acceso. Bueno. Ahora, entrando en materia con los smart contracts, debemos conocer qué es un contrato. Esto es concebido desde el punto de vista tradicional del artículo 1309 del Código Civil, que dice que contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otra recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Normalmente los contratos pueden ser de mutuos o préstamos, contrato de compra-venta. Ya habíamos señalado la hipoteca. Bueno, existen diversos contratos, pero quedémonos con el de la compra-venta para poder hacer la explicación o la similitud entre los contratos electrónicos y los famosos smart contracts. Bueno, entonces la concepción tradicional es la del artículo 1309 del Código Civil, que en este momento está vigente, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué es un contrato electrónico? El otro que mencionaba era el contrato tradicional. ¿Qué es un contrato electrónico? Es el acuerdo de voluntades en que las partes se comprometen a realizar una obligación consistente en dar, hacer o no hacer una cosa, pero la diferencia con el contrato tradicional
es que se caracteriza porque esencialmente utilizará medios electrónicos. A nivel de derecho comparado, la Directiva 97 del Parlamento Europeo señala que un contrato electrónico es todo contrato entre un proveedor y un consumidor sobre bienes o servicios celebrados en el marco de un sistema de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Acá tengo dos logos representativos, señores, que es eBay y Amazon. Cuando ustedes contratan o compran, ya sea ropa, zapatos, gadgets, teléfonos celulares, audífonos en Amazon, están celebrando una compraventa electrónica de un bien. Lo mismo ocurre en eBay o normalmente en este momento de pandemia, la comida que compramos por Uber Eats o Hugo, y no es que esté haciendo fama de todas estas marcas, pero bueno, estas son proveedores de precisamente bienes o servicios y se aplica la contratación electrónica. Entonces, aplican la ley de contratación electrónica, perdón, la ley de comercio electrónico y la ley de protección al consumidor. Ahora bien, ya definimos que es un contrato tradicional, que es un contrato electrónico y entramos en materia para definir qué es un contrato inteligente o un smart contract. Un smart contract es un programa informático que facilita, asegura, hace cumplir y ejecuta los acuerdos registrados entre dos o más partes. Es decir, no debemos de concebir al smart contract como una figura eminentemente jurídica, sino que el smart contract lo que es una figura informática que hace una integración de conceptos legales. Por eso, Jed Raskin dice que los contratos inteligentes o smart contracts son aquellos cuya ejecución es automatizada y que no hay ningún problema porque el concepto no es complejo, dice Raskin, y tampoco es nuevo. Se puede comparar con una máquina expendedora de gaseosas. ¿Quién no ha comprado en una máquina de esta algún churrito o gaseosa? Únicamente ya está programada la máquina que si ustedes insertan $1, va y eligen una Coca-Cola, si quieren eso, pues la máquina expendedora de bebidas les va a dar una Coca-Cola. Esto prácticamente, dice Raskin, es un contrato inteligente. Pero el contrato inteligente al final, ¿cómo nace esto? O ustedes me dirán, pero bueno, estamos hablando de informática y derecho. Bueno, sí, y es una situación bastante integrada. Incluso en el año 1993 fueron desarrollados los smart contracts por el criptógrafo y abogado húngaro Nick Szabo. Entonces tenemos esa integración, aspectos tecnológicos y aspectos legales. La primera versión pues se iba desarrollando cuando se crea el Bitcoin en el año 2009, por eso es que José les va a introducir en un momento a lo que es el blockchain. Y esta primera plataforma en el año 2009 pues trata de desarrollarse, pero no tuvo mayor apogeo hasta que se desarrolla Ethereum, que es, digamos, la principal empresa desarrolladora de smart contracts a nivel mundial, y se convierte con Ethereum en el año 2014 prácticamente en una realidad, un smart contract. En el año 2018 hay una fase experimental y eso es importante porque la mayoría de bancos colombianos, incluso Bancolombia, que nosotros tenemos acá, que es Banco Agrícola, en El Salvador, están haciendo proyectos de experimentación de los smart contracts. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto por qué es importante? Si son lenguajes de computadora que nosotros, o los abogados o los ingenieros, etcétera, o arquitectos, no tenemos nada que ver en esto. Bueno, les confieso que no, que los smart contracts son una solución a varios problemas. ¿Y por qué han crecido tanto? Bueno, porque el desarrollo de la tecnología blockchain y los criptoactivos, se calcula que ese mercado mueve $6 millones a la semana y hay 24 millones de billeteras virtuales de criptoactivos. Entonces, tienen una base de blockchain que es importante y por eso han crecido tanto y es un apogeo especialmente en esta época de pandemia. ¿Cuáles son las características? Bueno, mencionaba que es un programa informático y que no está controlado por ninguna de las partes o sus agentes. ¿Por qué? Porque simplemente se incorpora un código y se dice qué es lo que se va a ejecutar. Es un programa autoejecutable. ¿Qué quiere decir esto?
que funciona como una condición if-then. Si entonces ocurre esto, entonces yo voy a hacer esto. Interactúa con activos reales, es decir, sí, señores, acá hablamos de dinero, de transacciones, no solamente de bitcoins, también pueden ser activos, bienes inmuebles. Interactúa con activos reales y cuando se cumple la condición preprogramada, no está sujeta a ningún tipo de valoración humana. Por eso es una ventaja que se señala que, bueno, el smart contracts es inmutable, es inteligente per se, por eso se llaman smart, porque la cláusula se va a cumplir si y solo si así lo establece el código de programación. Ejemplo, en un préstamo. Bueno, yo quiero prestar $5,000, ¿verdad? Pero ¿cómo el smart contract lo va a autoejecutar? Verificando si yo ya otorgué una garantía. Ejemplo. Nos vemos. Hola. Hola. Adelante, adelante, Verónica. Muchas gracias. Ok, entonces les decía, ejecutándose mediante la verificación de una garantía. Entonces tenemos un cuadro acá de las diferencias entre los contratos tradicionales, los electrónicos y los inteligentes. El tradicional mencionábamos que era un acuerdo de voluntades consignado generalmente en un soporte material, es decir, en papel. El contrato electrónico también es un acuerdo de voluntades, solo que está consignado en una herramienta electrónica, llámese la página web que todos leemos con los términos y condiciones. Y el contrato inteligente también es el acuerdo de voluntades, solo que además de que está consignado en una página web, requiere de un lenguaje de programación. Otra diferencia es, en el tradicional se requiere de intermediarios para ejecutarse, como les había mencionado el caso de la hipoteca. Ustedes necesitan sí o sí un notario que en la escritura pues comience a relacionar toda la personería jurídica para llevar a cabo la hipoteca. En el caso del contrato electrónico también requiere una plataforma informática para ejecutarse, porque cuando ustedes le dan a aceptar o clic al botoncito de sí me gusta esta ropa y esta camisa, entonces están manifestando abiertamente la voluntad de comprar, el consentimiento. En el caso de los contratos inteligentes, como lo mencionaba, son autoejecutables y automatizados. Si ya verifiqué la condición, simplemente voy a hacer, ejemplo, el desembolso de mi dinero. Ahora, la última diferencia es en el caso de desavenencias en los contratos tradicionales en cuanto a la interpretación. Nosotros los abogados tenemos bastante trabajo cuando hay interpretaciones en los contratos donde dice, bueno, es que aquí hay un incumplimiento contractual, entonces vamos a discutirlo en sede judicial. A nosotros nos brillan los ojos porque decimos, muy bien, tenemos trabajo para ir a litigar. Bueno, y eso está bien, ¿no? Pero en el contrato electrónico, esas desavenencias, aunque también pueden ser en vía judicial por la falta de interpretación de que, bueno, no sé si cumplió o no cumplió, si incumplió, y el único que puede limitar esto o definirlo es el juez de la causa, también nos apersonamos en el caso de desavenencias en el contrato electrónico, solamente que hay un paso previo de, por ejemplo, la política de devoluciones que tiene la página web. Eso en un contrato físico, aunque se debería estipular, pues se maneja de otra forma. Y en el contrato inteligente se reduce la posibilidad del conflicto de interpretación porque son autoejecutables. El contrato no nos va a preguntar, porque es un programa informático, el smart contract, donde no nos va a decir, bueno, es que esto está sujeto a interpretación humana porque yo creo que si de verdad, ejemplo, Verónica me dio un pagaré, pero es que fíjese que el pagaré yo no sé si es falso o no es falso o qué es lo que pasó. Eso el smart contract no lo va a hacer, simplemente va a decir, bueno, este es el pagaré, yo ya accesé al sistema, puedo verificarlo y cumple con todo, no dice nada que es falso, no tengo demandas y tengo una programación o una interconexión de sistemas, evidentemente, que esto se deberá incluir en los bancos, y dice el smart contract, ok, me dieron el pagaré, yo voy a dar el desembolso. Así de sencillo. Por eso es que se denominan que son smart contracts. Hasta acá me quedo y quiero incorporar a José en la tecnología blockchain. Muchas gracias, Vero. Adelante, José. Listo. Tal vez, no sé si me quedo solo yo con cámara o se quedan ustedes también para que tenemos esto. Pero a ver, me confirman, porfa,
Cuando se mira mi pantalla, entendería que ahorita ya la están viendo. Ya lo estamos viendo. Listo. A ver, entonces, antes de comenzar, quisiera hacer énfasis en que el objetivo de este webinar es poder presentar, por una parte, y es lo que Vero ha hecho en este momento, las bases para que podamos visualizar de forma tangible el futuro de la contratación en nuestro país, que no pensemos que esto no se puede hacer acá y que solo es para países desarrollados donde los ecosistemas tecnológicos son súper sofisticados. Las bases legales ya están dadas, ¿verdad? Para que esto sea posible, y creemos pues súper importante, ¿verdad? Que los actores que trabajamos alrededor de los documentos legales, entre ellos los contratos, comprendamos el poder de las tecnologías, digamos, de avanzada, como es en este caso el blockchain, que tiene pues básicamente sus fundamentos en algunos principios que vamos a ver en un ratito, pero lo importante de esto es que entendamos que al final es una tecnología que ya está en todo el mundo, ¿verdad? Y que podemos hacer uso de ella también en el mundo legal, para tratar de adaptar un poco, digamos, la plática y llevarla, digámoslo así, como a lo tangible, ¿verdad? Entendemos y también presentar que no es lo mismo hablar de un smart contract y de un smart legal contract. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los contratos inteligentes como tal, como Vero nos ha planteado, son aplicados en diferentes situaciones donde no hay necesariamente una especialización jurídica, ¿verdad? Como por ejemplo, y claro, si nos vamos a lo más fundamentalista del derecho, ir a comprar a una máquina dispensadora, al final es un contrato, ¿verdad? Pero en este caso estamos llevando la conversación a un nivel un poco más de sofisticación, llamémoslo así, a partir de la combinación de los elementos básicos de un contrato inteligente y la especialización en los rubros jurídicos o en los, digamos, las áreas donde los contratos legales, los contratos jurídicos como tal, tienen una aplicación tecnológica, y en este caso a través del blockchain, para convertirse en lo que conocemos como Smart Legal Contracts. En ese sentido, pues las bases para poder básicamente a una manera conceptual entender qué es un Smart Legal Contract, pues primero hay que entender qué es el blockchain, cómo funciona, y para mí este diagrama lo explica de una manera muy sencilla y amigable para cualquier persona que nunca haya escuchado hablar de blockchain, y para los que ya lo conocen, pues nos refresca de alguna manera cómo trabaja una red de bloques, y cómo se genera esta cadena que hoy por hoy es pues una de las tecnologías más importantes alrededor del mundo, y pues que seguramente tiene un potencial todavía de crecimiento gigantesco. Para que lo veamos de otro modo, el blockchain es como el Internet, pero es otra tecnología. Tiene su fundamento en el Internet, pero como tal es otra tecnología que ha venido básicamente a botar, a, digamos, romper los esquemas tradicionales de muchas industrias, en donde el principio fundamental era la centralización de algunas funciones, ¿verdad? Ponemos como por ejemplo, y el caso más emblemático son los bancos, ¿verdad? Los bancos han sido los centralizadores del dinero desde hace muchísimo tiempo, y las tecnologías pues todavía no permitían que las transacciones financieras fuera de los bancos, las transacciones de dinero, fueran confiables, ¿verdad? Porque pues la gente confía en que el banco está cuidando su dinero y que es un respaldo para poder hacer todo tipo de transacciones. Pero cuando nace el blockchain, tenemos en la mesa un mundo de nuevas posibilidades a partir digamos, de este diagrama, ¿verdad? Entonces el paso uno, digamos, básicamente que tenemos aquí una persona que quiere mandar dinero, ¿verdad? Entonces, esa transacción se presenta como un bloque, e imaginemos esto literal como un código de programación, ¿verdad? Que se despliega en esta tecnología blockchain, en este bloque. Esa transacción básicamente se despliega a una red de nodos que básicamente
dependiendo del tipo de blockchain, ¿verdad? De cadena de bloques, que hay cadenas de bloques que se conocen como permissionless, es decir, sin que exista necesidad de autorización por parte de una entidad para poder acceder a ella, y otras que son, digamos, permissioned, que significa que necesitamos solicitar autorización a una entidad para poder ser parte de esta red. Pero ambas funcionan de la misma manera a partir del consenso que se genera cuando aquí en el paso número 3, esa transacción ingresa a la red, en este caso a la cadena de bloques, y debe ser validada por todos los llamémosle, usuarios o miembros de esta red de bloques, y no es hasta que esa, digamos, validación, por eso si vemos aquí las flechitas regresan al bloque principal, ¿verdad? Aquí las flechitas van para afuera, en el paso 4 las flechitas van hacia adentro. Esa validación da, pues, digamos, la confianza de que no existe ningún tipo de error o, digamos, que la transacción cumple con todos los parámetros que, digamos, ha sido diseñada. Estos son algoritmos como tal, ¿verdad? Algoritmos, y esto pues se refleja en código de código fuente que pues se programa para que esto sea así. Y finalmente, esa transacción se agrega, a una cadena de bloques que es totalmente pública, transparente e inalterable. Y ahí la transacción está completa. Ese es el flujo de cómo opera esta tecnología y por qué su importancia y, digamos, el valor que trae a la mesa, porque no necesitamos a un intermediario, ¿verdad? Para poder tener una transacción con esta robustez, que antes, pues, digamos, necesitábamos contar con un servicio centralizado que fuera, digamos, como el guardián de la confianza de una transacción. A partir del blockchain podemos confiar en que a partir, pues, de esta serie de pasos y la tecnología, y sobre todo porque trabaja a partir de la encriptación, y por eso hace muy difícil que sea quebrantada, y las brechas de seguridad de la tecnología blockchain hoy por hoy son casi inexistentes, ¿verdad? Entonces, es muchísimo más seguro hacer transacciones bajo esta tecnología. Entonces, llevando digamos, la plática como a la especialización, las bases pues son básicamente que esta tecnología tiene estos 3 grandes principios, ¿verdad? Que es auditable. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que sea parte de la red puede ver las transacciones, son públicas, eso da pues transparencia, no hay manera de ocultar transacciones. Es inmutable a partir de la criptografía, es decir, que no podemos modificar algo, ¿verdad? Si me equivoqué, entonces tengo que corregir, pero va a quedar un récord en la red, que pues muchas veces he visto como un gran libro contable, ¿verdad? Donde se van registrando todas las transacciones que van sucediendo, pero lo más importante es que es descentralizado. ¿Qué significa esto? Que no depende de una sola entidad, sino que al contrario, es una red conectada de muchos nodos que generan esta cadena de bloques, a través de la cual las transacciones se van materializando por una cadena de validaciones, y esto hace pues que la tecnología sea de mucha confianza, y que no necesitemos depender pues, de un tercero para realizar transacciones de confianza. ¿Y cómo se ve esto, digamos, a nivel de diagrama? Las aplicaciones informáticas que se crean en la blockchain se llaman dApps, a diferencia de apps, como digamos, en el mundo informático, porque son aplicaciones descentralizadas, decentralized applications, digámoslo como en la traducción, aplicaciones descentralizadas. Entonces las dApps básicamente tienen esta estructura, ¿verdad? A la izquierda tenemos la base, la tecnología blockchain. Aquí a la derecha tenemos el explorador web, puede ser, digamos, no necesariamente un explorador web desde una computadora, puede ser un teléfono, puede ser desde una laptop, etc. Obviamente conectado a Internet. Hay un contrato inteligente y una interfaz de contrato inteligente que básicamente integran una funcionalidad específica para una transacción determinada. Y hay una gran cantidad de casos de uso que vamos a pasar a ver en un ratito, pero lo más importante de esto es que no existe, digamos, un backend centralizado, ¿verdad? Entonces, antes de pasar
a los casos de uso, quisiera presentarles, digamos, algo un poco más tangible, ¿verdad? Porque venimos hablando de esto, pero realmente cómo se ve un contrato inteligente, ¿verdad? Es decir, cómo lo toco, cómo funciona, cómo se hace. Y antes de pasar a los casos de uso, digamos, quisiera presentarles, para quienes se sientan dispuestos a explorar, menciono este proyecto porque es un proyecto de fuente abierta, específicamente diseñado para crear Smart Legal Contracts. Se llama Accord Project y básicamente funciona a partir de 3 grandes elementos. Una estructura, que básicamente lo que ven acá es, digamos, a partir de lo que los informáticos conocemos como ir integrando variables, pues se va programando básicamente un código a partir de las condiciones del contrato, que luego esto, pues básicamente se introduce a partir de una lógica, ¿verdad? Una lógica programática, computacional, en donde la computadora entiende básicamente las condiciones contractuales para luego poder básicamente ejecutarlas a partir, pues, del despliegue de esta tecnología en una blockchain. Entonces, ¿cómo se ve esto? Digamos, a nivel de, perdón, digamos, de programación. Tenemos por acá, por ejemplo, el estudio, ¿verdad? Este es un estudio, literalmente es digamos, una caja de arena para poder hacer smart contracts, smart legal contracts, ¿verdad? Donde podemos hacer acá, por ejemplo, una sola cláusula, un contrato completo, y aquí están las 3, digamos, los 3 grandes componentes del contrato, ¿verdad? El texto, este es digamos, un ejemplo, el texto de la persona, donde, digamos, estamos generando un contrato para Fred, ¿verdad? El modelo, que básicamente incorpora, pues, aquí todos los elementos programáticos de la transacción y que se despliegan, en este caso, en una blockchain de Ethereum, la lógica y finalmente la metadata, ¿verdad? Que es, digamos, todo lo que involucra el corazón, llamémosle así, del contrato inteligente. Si también quieren explorar, los invito a ver esta página que se llama fondue.io y básicamente es un constructor de contratos inteligentes, ¿verdad? Entonces uno aquí puede venir y desplegar un contrato inteligente con ciertas características de una transacción puntual, digamos, y luego se despliega de esta manera, ¿verdad? Que básicamente lo que estamos viendo aquí ya es cómo se despliega el contrato inteligente en un, digamos, procesador sí, digamos, de lenguajes informáticos. Y finalmente, pues aquí va, digamos, dándonos todos los pasos hasta que al final, pues, nos dice su contrato inteligente ha sido desplegado de manera exitosa. En este caso fue también en la red de Ethereum, en la red principal, y para una transacción específicamente de Ether, ¿verdad? Que es la moneda de Ethereum. Lo que nos decía Vero, por ejemplo, en relación a esto se utiliza con Solidity. Esta es la documentación, perdón, de Solidity, que es específicamente, pues, digamos, la forma de programar un contrato en Ethereum, y el que se sienta también con ánimo de explorar estas cosas, digamos, traigo esto a la mesa porque esto es realmente lo que los abogados del futuro deberíamos de saber hacer, ¿verdad? Así como antes íbamos a entender cómo se redactaba un contrato, hoy deberíamos aprender a programarlos. Entonces, aquí está, digamos, todo el manual de cómo se hace para programar un contrato en una blockchain de cero, ¿verdad? Esto no es para programadores, esto es para cualquier persona que nunca en su vida ha hecho tecnología y quiere, pues, digamos, profundizar en hacerlo, ¿verdad? Tocar la tecnología. Me voy a quedar por aquí para poder dar paso a la conversación de casos de uso, para que podamos ir poniendo tangible cómo se usa esto en el mundo real. Y creo, Vero, que quizás comienzas tú. Ok, perfecto. Gracias, José. Bueno, entonces, prácticamente, señores, José les explicaba la materia de blockchain y que es importante que los smart contracts estén basados, o más bien dicho, se basan en esto. Pero existen casos prácticos como el crowdfunding,
que es prácticamente una de las mayores empresas de crowdfunding, es Kickstarter. ¿Qué es esto? Es una plataforma de recaudación de fondos de inversión, donde por un lado ustedes tienen a un inversionista con mucho capital y por otro lado tenemos emprendedores. Entonces, la plataforma de Kickstarter lo que hace es un enlace de, ok, yo quiero este proyecto de innovación y el objetivo de este proyecto de innovación, voy a inventarme en este momento, es, por ejemplo, la purificación del agua. Yo soy ingeniero químico y mi proyecto es crear una máquina que purifica el agua lluvia. Entonces, por supuesto, debo de presentarle al inversionista el análisis de riesgo, si esto realmente funciona, cuál va a ser su rentabilidad, etc. Entonces, Kickstarter lo que hace es, le dice al inversionista, bueno, ¿a usted le interesa este proyecto, señor? Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto va a asignar al proyecto? Me voy a imaginar $500,000 para el proyecto. Ok, esa es su inversión, correcto. Pero yo quiero un objetivo, le va a decir el inversionista, y mi objetivo es que esta persona, este emprendedor, me va a dar en un día 8,000 galones de agua purificada. Si no me lo produce en un día, simplemente yo no le voy a desembolsar el dinero. Eso le dice el inversionista. Entonces, Kickstarter es una plataforma que sirve, digamos, de almacenamiento de dinero hasta que se cumpla el objetivo del proyecto, que era la purificación de agua para este caso. Sin embargo, con los smart contracts que hemos explicado, nosotros ya no necesitamos a esta plataforma y a esta empresa que es Kickstarter, porque perfectamente el inversionista junto con el empresario pueden hacer un smart contract y decir, en el smart contract, se puede programar y estipular que una vez que se produzcan los 8,000 galones de agua purificada, se va a dar un desembolso automático. Entonces, es importante los smart contracts porque facilitan normalmente el uso de las inversiones. Estoy hablando en este caso de fondos de inversión que ya existen. También tenemos casos en la industria inmobiliaria como Housers, que es una compañía donde se puede invertir en propiedades inmobiliarias decidiendo dónde y cuánto invertir y cuándo invertir por medio de la programación ya establecida de los smart contracts. Pero quizás uno de los temas más importantes y que se está dando y son casos reales es que en el año 2019 el banco HSBC utilizó una plataforma de blockchain que se llama Voltron. No es Ultron, señores, para los que vieron Avengers, es Voltron. Entonces, Voltron es una plataforma de blockchain que utiliza una transacción de cartas de crédito, que esos son los créditos documentarios, entre Australia y China. Lo utilizó HSBC. Y la compañía australiana de Fox and Lily hizo un envío de contenedores de lana a la compañía de China, SDIC International Trade Nanjing Company. Y acá no necesitó HSBC que se apersonara nadie al banco, que llenara ningún formato. ¿Por qué? Porque eran clientes de estas dos compañías de este banco, de HSBC. ¿Y qué es lo que ocurrió? Simplemente con el smart contract que estaba en producción en ese momento, porque era un prototipo, que es Voltron, entonces simplemente se realizó la carta de crédito. ¿Y qué es lo que dijo en aquel entonces? Porque le estoy hablando del año 2019, hace poco, el director regional de Asia-Pacífico de Comercio Global y Finanzas simplemente dijo que con la aplicación de Voltron se redujo la cantidad de papeleo requerido para completar la transacción, acortando el tiempo de respuesta y los costos en el comercio. ¿Por qué? Porque el smart contract tuvo la capacidad ya programada e informática de ver la ruta, digamos, de acceso de esta mercancía y esta carta de crédito que se firmó. Entonces se da la orden de pago cuando llegó directamente a China. Entonces esta es una aplicación real, señores, de los smart contracts. Otro caso es el de Banco Santander. Me gustaría proyectarles un video, si me lo permiten. Veamos. Banco Santander.
que es una aplicación que no sé si ustedes han utilizado, pero está muy de moda, las billeteras móviles. Entonces, es este. Me avisan si ven la pantalla, por favor. Todavía no lo vemos. Todavía no, ok. En este momento, ¿sí? Ya. Ok, voy a ponerlo sobre. Con Santander OnePay puedes realizar transferencias internacionales y recibirlas en el mismo día en la moneda del país de destino, de manera fácil, rápida, segura y sin comisiones. Y solo en el Santander, porque solo el Santander te ofrece OnePay. Bueno, si nos fijamos, Banco Santander entonces también utiliza una tecnología blockchain y un smart contract que son transacciones internacionales en diferentes divisas. Porque lo importante en este caso real que ya se está utilizando, ¿no?, en este banco español, es que las transacciones internacionales entre diferentes divisas, ya no tengo que llegar yo al banco a decir, bueno, quiero pagarle a mi hija, como en el caso del señor, en libras esterlinas, el arrendamiento de su casa en Londres, y tendría que ser una convertibilidad, evidentemente, del dólar a la libra esterlina, sobre todo porque estamos con el Brexit, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El smart contract o esta aplicación que se da por sistema de blockchain no deja, digamos, pasar una modificación. ¿Por qué? Porque ya hay un preregistro de que este señor tiene definitivamente una especie de DUI o documento de identificación, pero por supuesto en España, su propio DNI, y su hija también ya tiene una cuenta con este banco, ya sabe, la convertibilidad de la moneda se hace automática. Entonces, la transferencia internacional en este momento con los contratos inteligentes ya, digamos, es palpable, sobre todo como pasarelas de pago. Entonces, a nivel financiero, a nivel bancario, los smart contracts están en boga simplemente por el hecho de que facilitan la vida a las personas, aceleran al comercio y se tiene una seguridad porque al utilizar el sistema de blockchain se tiene seguridad de lo mismo porque cualquiera, al ser un registro público o una especie de registro contable, se puede verificar quién ha hecho la transacción y en tiempo real. Así que, digamos, estos son los casos que expongo y dejo sobre la mesa. José, no sé si tú también tendrás algunos otros casos en otras industrias que podamos ahondar. Sí, gracias, Vero. Me permito compartir ahorita la pantalla y, digamos, quiero tocar aquí, por ejemplo, el sector de seguro, ¿verdad? Que es algo que realmente para mí es fabuloso. Imaginemos, acá lo que tenemos es cuál es el estado actual y cuál es el estado del futuro, de cómo se podría ver, digamos, la industria de seguros a partir del uso de contratos inteligentes, en donde de repente, si sucede un incidente, pues tenemos conectado al vehículo con un contrato inteligente que automáticamente se ejecuta, digamos, cuando se pone un reclamo, y pues básicamente se puede desde reportar a la policía, vincular al ajustador de seguros y en este caso el pago en caso que aplique de parte de la aseguradora. Todo conectado desde un contrato, ¿verdad? Otro de los casos que a mí me gusta mucho y sobre todo para el sector, digamos, industrial, que pues uno podría pensar que no, vea, pero toda la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con supply chain, puede también ser, en este caso, visto desde la perspectiva de un contrato inteligente, a partir básicamente de, imaginemos, cómo podría un transporte de mercaderías, aparte de que se embarcan los bienes en la bodega, estar conectados para que haya una trazabilidad en tiempo real, digamos, a nivel de transporte, pero también de todas las transacciones que tienen que ir sucediendo para que digamos, esa mercadería llegue a su destino
y el que lo compra en este caso pague y el que la vende pues reciba su pago también, ¿verdad? Todo esto puede ir conectado a un contrato inteligente y en caso que pues, suceda algo, ¿verdad? O no estén completos los bienes, pues el pago tampoco se completa, sino puede ser de manera parcial y todo eso básicamente se va programando. Otro caso bien interesante, quizás este me lo salto, pero quisiera presentar el de las hipotecas, que pues, digamos es un caso para mí tan interesante como la complejidad que hoy representa un crédito hipotecario a partir de las mismas regulaciones hasta, digamos, las instituciones que se involucran, ¿verdad? Incluyendo el CNR, digamos, etcétera. Sabemos que aquí hay cosas que vienen dadas por ley, ¿verdad? Pero pues sabemos también que las leyes se pueden reformar a medida las sociedades van avanzando, deben cambiar también. Entonces acá, digamos, el futuro que se presenta de cara a que pues las hipotecas también pueden ir vinculadas a un contrato electrónico, un contrato inteligente, desde donde, digamos, el propietario básicamente puede comprar una casa con un contrato inteligente, hipotecarla sin necesidad de ir al banco. Supongamos que es una persona que tiene el dinero en efectivo, ¿verdad? O que tiene el dinero en su cuenta y quiere comprar una casa, si bien en este país tal vez no mucha gente lo hace de esta forma, pero digamos que lo que necesita es, en este caso, acudir ¿cómo se llama?, a una entidad para que le básicamente hipoteque su casa, vea, en relación a un préstamo, y pues determina que a través del contrato inteligente también puede contratar el seguro de construcción, digamos, o de deuda, dependerá, y esto va también directamente conectado a todo el esquema, digamos, de ingresos que tiene que derivarse digamos, del pago del préstamo, ¿verdad? Todo conectado desde el contrato. Y finalmente, otro de los casos que me gusta mucho es digamos, el de compliance, que tiene mucho que ver con digamos, los esquemas de estructuras corporativas, en donde hay una cantidad de reglas que las corporaciones deben de seguir, ¿verdad? Y que todos los días tienen que estar dándole seguimiento para poder, digamos, cumplir con esas grandes reglas, ¿verdad? Entonces, a partir de la contratación inteligente, se pueden programar básicamente todas esas reglas a las que las organizaciones deben de darle cumplimiento, y cuando sucede, digamos, una falta a ese cumplimiento, pues el contrato se activa, ya sea para ejecutar una cláusula de castigo, o al revés, en caso que sea de cumplimiento, pues de repente dar paso, por ejemplo, a la renovación de algún permiso, de alguna licencia específica para operar, etcétera. Y ese tipo digamos, de caso de uso también es muy interesante a nivel de estructuras corporativas. Me quedo por acá para que podamos abrir la conversación. Tony, no sé si quisieras liderar, si hay comentarios ahí. Gracias. Que podamos ir también abriendo. Completamente. Gracias, Vero y José, por esta exposición. Me encanta realmente este tema porque nos hace ver, como bien decían, cómo la tecnología está siendo disruptiva, ¿no? En muchos ámbitos, y en este caso, la manera de celebrar contratos, pero también de crear nuevos productos. Tengo algunas preguntas que quiero hacerles específicamente, pero quiero, pues aquí que veamos algunas que tenemos ya de participantes. Nos dice Fernando Aguilar, la excesiva regulación limita la innovación, pero la falta de regulación deja desprotegido a las partes porque no existen reglas claras. En base a su experiencia, ¿qué legislación podría copiar, pegar o modificar El Salvador? ¿Cuál sería el caso? Vero o José, si quieren opinar. Bueno, desde mi punto de vista, la legislación que podríamos aplicar en regla general es la de la Unión Europea. Creo que esa es la legislación de más avanzada por el GDPR y también la Ley de Protección de Datos Personales, porque en este momento los smart contracts, todas las personas o la mayoría
Lo que pasa es que están escépticas de qué es este contrato y dicen, e incluso tienen miedo porque en el caso de nosotros los abogados dicen, bueno, entonces ya no vamos a necesitar un abogado porque todo es informático y tiene un programa autoejecutable. Entonces, ¿quién me brinda la seguridad de que yo estoy contratando con una persona porque yo no puedo verla, ¿no? Después de la computadora? Pues les comento que precisamente la protección de datos personales, lo importante es que esté previamente registrada una persona, de que se conozca previamente a la persona, aunque sea por un medio digital, y se pueda generar un smart contract. ¿Por qué? Porque siempre se dará un análisis de riesgo, por supuesto. Legislaciones a modificar en El Salvador, quizá no podría determinar que exista alguna, pero sí una creación de una ley que ya estaba en la Asamblea Legislativa, me parece. Hace 2 semanas se dio el visto bueno para que pase a formar parte ya dentro de la normativa de El Salvador, pero además de la protección de datos personales, lo importante es que exista una ley de aplicación de inteligencia artificial y transformación digital en todas las estructuras de El Salvador. Y hacer una campaña de divulgación para que las personas comprendan que tanto la aplicación de la inteligencia artificial como los smart contracts no es peligrosa en el sentido de que facilita la vida a las personas. El problema es, necesitan mayor información, necesitan una campaña de divulgación. Es importante también tener legislación robusta en el tema y evitar algún sesgo también por parte de entidades tanto gubernamentales como privadas. Gracias, Tony. Yo me quisiera referir a dos preguntas que veo en el chat que me parecen súper interesantes. Adelante. Una es de Lito Ibarra, que nos pregunta qué requisitos tecnológicos u otros deben satisfacer las personas jurídicas o naturales para poder celebrar un smart contract. Se necesita un intermediario, ya sea jurídico, tecnológico u otro, así como para los contratos normales como un notario o un abogado. Esa, digamos que para mí es una pregunta fundamental porque justamente responde, digamos, a la transformación de las transacciones, ¿verdad? Esa es la importancia del blockchain como tecnología que no exige intermediarios, ¿verdad? Y por principios, justamente la misma tecnología, como es auditable, inmutable y descentralizada, ¿verdad? Cuando hablamos de descentralización, justamente es para eliminar al intermediario, en este caso, de cara a las regulaciones del futuro, ¿verdad? Que sabemos que hoy por hoy, también conectando con, digamos, con la pregunta que nos hace Luis Hernández ahí de la equivalencia funcional de títulos ejecutivos, ¿verdad? Por ejemplo, un título ejecutivo para quienes no son abogados, pues es un documento que permite ir y cobrarle a alguien que debe algo, ¿verdad? Como los pagarés, las letras de cambio, etcétera. Para eso hay que seguir un juicio que se puede tardar 2 años, vean, a través de un smart contract, o sea, digamos, veámoslo como un título ejecutivo electrónico autoejecutable, que a partir básicamente de la programación de una serie de reglas, sin necesidad de acudir a un notario, en este caso yo quizás acudiría a un informático, ¿verdad? O sea, digamos a un programador que entienda cómo crear un contrato inteligente en una blockchain para poder desplegar un set de reglas que en este caso, digámoslo en las palabras más sencillas, yo le debo $10,000 a alguien, pusimos de garantía, digamos, una tarjeta de crédito y entonces en lo que quedamos es que si yo no le pago, él puede cargar mi tarjeta de crédito. Y esa es una garantía, digamos, del futuro, ¿verdad? En donde alguien tiene el efectivo porque lo necesito, yo tengo mi tarjeta de crédito que ahí tiene límite, pero no la quiero tocar porque tal vez esta persona me da una tasa de interés del 4% porque es mi amigo, yo no sé, y no necesito ir al banco para hacer esto. Puedo crear un contrato inteligente en una blockchain y desplegar también su autoejecución. ¿Verdad? Si yo no le pago a esta persona en base a las condiciones que hemos acordado, pues no es él, es el contrato automáticamente y de manera autoejecutable que puede ir y cargar la tarjeta de crédito. ¿Verdad? Los contratos inteligentes pueden estar enlazados con pasarelas de pago, con todo tipo de plataformas de, digamos, de transaccionalidades, ¿verdad? Tanto a nivel financiero como documental. También para firmar, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, la red de
de Accord Project tiene una alianza con DocuSign. Entonces ahí se conecta, por ejemplo, la firma electrónica con una tecnología blockchain, ¿verdad? Que pueden integrarse también. Gracias, José. Pues aquí tenemos otras preguntas, pero también, digamos, para entender un poco, es decir, pues estos, digamos, como tú nos compartiste, digamos, un abogado o apoyado, ¿verdad?, de un informático, como mencionabas, puede crear en estas plataformas, ¿no?, el código para un smart contract, ¿verdad? Esto para que sea vigente en El Salvador, ¿ya está disponible o se necesita, digamos, de una tercera parte para que esto sea válido? A ver, nuestra regulación todavía limita muchas cosas a partir de lo que conocemos en el mundo jurídico como solemnidades, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy por hoy en El Salvador, para que una casa sea mía, yo tengo que comprarla a través de lo que conocemos aquí como escritura pública, ir a donde un notario, firmar enfrente del notario y adicional a eso, llevarla al CNR. Por más que yo quiera llevar esa transacción a un ecosistema blockchain, todavía no puedo hacerlo porque la regulación simplemente no lo permite. Ahora bien, hay otro tipo de transacciones donde no existe ningún tipo de solemnidad. Por un ejemplo burdo, un contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento de carro. Vayámonos todavía a algo más simple, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento de vehículo. No hay ningún impedimento para que yo ejecute una transacción de arrendamiento de vehículo en una plataforma blockchain. Además, ya tenemos la ley de firma electrónica, está vigente. Si bien no tenemos ahorita, bueno, ¿cómo no? Ya salió el primer ahí autorizado en la unidad de firma electrónica. ¿Qué significa esto? Que si lo queremos hacer con firma electrónica certificada, se puede. Ojo, no hay que confundir que un contrato electrónico no es un contrato inteligente, ¿verdad? Simplemente podemos apoyarnos en la ley de firma electrónica para programar un contrato inteligente y firmarlo, sí, con, digamos, las bases de la ley de firma electrónica. Se puede hacer con firma electrónica simple, no necesita ser certificada y ese contrato tendría toda la validez. Yo voy, alquilo el vehículo, si yo choco el carro, puedo tener hasta un seguro, digamos, que se autoejecute o alguna condición amarrada a mi tarjeta de crédito, por ejemplo, el depósito que le cobran a uno cuando alquila un carro, y que se lo dejan ahí como fondos reservados. Eso puede estar integrado en un contrato inteligente y el dueño de ese vehículo que me alquiló el carro podría, en ese caso, automáticamente acceder a ese daño, al monto por daño. Ok, gracias por el ejemplo. Tenemos más preguntas, la verdad que sumamente interesantes. Tenemos por acá una de Carlos Alfaro, luego también de Ricardo, bueno, de Luis Hernández y Ricardo Canizales. Carlos tiene varias, me las hizo llegar por acá. Les comento, son 3, 4 preguntas en uno, ¿no? ¿Qué plataforma blockchain recomiendan a ustedes para que un smart legal, para un smart legal contract o un smart contract en El Salvador? ¿Cómo qué plataforma y por qué? Al tener un smart contract tendríamos que acompañarlo de un contrato normal, creo que lo que explicabas un poco, sí o no, ¿verdad? O en qué caso. ¿Cuáles son las diferencias entre un smart legal contract y un smart contract? Y si conocen una comunidad de blockchain en El Salvador. Son varias en una. Así que pues, pueden ser todas o puede ser alguna de ellas. A ver, yo me adelanto con la primera en términos de recomendaciones. Yo no me saldría de Ethereum para empezar como blockchain. Dentro de Ethereum hay un programa que se llama, digamos, un lenguaje que se llama Solidity, y Solidity es específicamente el lenguaje que se utiliza para programar contratos inteligentes en Ethereum, pero a nivel de especialización recomendaría utilizar, hay 2 plataformas, digamos, ya especializadas en temas de contratación jurídica en blockchain, y es la que les mencioné, de Accord Project, y la otra que se llama Open Law.
OpenLaw es otra plataforma de código abierto que puede utilizarse específicamente para programar contratos inteligentes. Tratando de llegar a las demás preguntas, que no todas me acuerdo, pero sí existe, no es necesario tener un documento, digamos, físico y al mismo tiempo tener un Smart Legal Contract. Bastaría con el contrato inteligente. Y acá en El Salvador, si bien no hay una comunidad bastante organizada de blockchain, les recomiendo seguir, hay una empresa acá que trabaja con, se la voy a mandar después por escrito porque quizás no le quiero hacer demasiada publicidad, pero sí hay comunidades locales que ya están trabajando con blockchain, no necesariamente en el mundo legal, sino más bien en temas como un poco más transversales. Y finalmente, creo que Vero les puede comentar la diferencia entre el contrato Smart Contract y un Smart Legal Contract. Ok, gracias, José. También tengo otra pregunta que creo que la estoy viendo de Ricardo Canizales, que dice que ¿quién regula el contenido escrito de los contratos? Bueno, voy a tratar de ahondar en las preguntas. La diferencia prácticamente entre un Smart Legal Contract y un Smart Contract es el rubro prácticamente donde está destinado y las formalidades o los requisitos de ejecución del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Un Smart Legal Contract, prácticamente con eso nosotros podemos autoejecutar el contrato, se autoejecuta, pero tiene responsabilidad legal. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, José les mencionaba en el caso de los seguros, que esto se llama también InsurTech, que son startups de seguros. Le decía, bueno, mire, tiene un contrato, pero este contrato de seguro es porque está conectado a un carro y el carro, si choca, automáticamente hago el desembolso por la póliza del seguro. Entonces, eso tiene una responsabilidad por el cumplimiento o incumplimiento del contrato. Sí la tiene, claro, porque es el desembolso ante el cumplimiento o el pacto que celebramos, que es el legal contract. En cambio, un smart contract es, por ejemplo, en el caso que yo les decía, autoejecutable de un proyecto de crowdfunding, que era fondos de inversión, donde si yo cumplo con la condición, pues me dan el desembolso, pero si no cumplo, no pasa nada, porque simplemente no cumplí el objetivo de la famosa agua purificada que les señalaba. Ahora bien, ¿quién regula el contenido escrito de los contratos? Precisamente lo importante del Smart Contract es que como es autoejecutable, el programador del Smart Contract, o sea, nosotros mismos, en la plataforma que les mostraba José, podemos programar el Smart Contract. Es decir, no me necesitan de abogado, sino que de proveedor, señores, o de cliente, para decir, bueno, mire, Vero, ¿sabe qué? Voy a contratar con usted, por ejemplo, que hacer camisas o una maquila o vamos a hacer gorros, ¿ok? Vamos a hacer gorros, entonces comenzamos a programar ustedes y yo el contrato. Y me van a decir, bueno, mire, Vero, como usted fabrica gorros de lana, muy bonitos, entonces, o en este momento que está de moda la vacación, ¿no? De abril, señores, bikinis y calzonetas para todos. Entonces, ok, Vero, nosotros le vamos a comprar bikinis y calzonetas de caballeros para todos, pero eso sí, usted me va a dar, qué sé yo, 500 bikinis, 500 calzonetas, quiero rojas, quiero verdes. Nosotros lo programamos y, pero cuando ya esté ejecutado, cuando yo ya tenga entregado en la puerta de mi casa los 500 bikinis y calzonetas de color rojo, automáticamente el banco le va a depositar a usted en su cuenta qué sé yo, $500 si es que a $1 se lo di, que qué barata le salí, Dios mío, para ese contrato, pero ok, entonces prácticamente la regulación del contrato o el contenido del contrato lo regulamos las partes del smart contract. Pero las reglas para la autoejecución también las ponemos nosotros. Ya no tengo que ir al código, digamos, civil, decir cómo hacer un contrato de compraventa, porque es simplemente esto, ¿no? Es ponerme de acuerdo con ustedes para saber qué es lo que yo quiero que me entregue o si es pagado o incluso hasta las donaciones. Hay un caso muy bonito de las herencias, señores. ¿Cómo es esto? Bueno, les comento que esto se está dando como un proyecto de que si una persona en los Estados Unidos de América hace un testamento y en el testamento ya asigna
que a su hijo mayor le va a dejar una casa, a su hijo de medio, digamos, le va a dejar un terreno y a su hija menor le va a dejar una cuenta en Islas Canarias. Qué feliz, ¿verdad? Entonces, este testamento puede ser un smart contract autoejecutable que diga, bueno, cuando el señor fulanito de tal muera, automáticamente esto ya se va a asignar a los hijos y no tengo que ir donde un juez a aceptar herencia porque es que, mire, yo que me quería quedar con la casa más grande, pero no, mire, no, su papá dijo eso en el testamento y eso se autoejecuta y punto. Entonces, creo que esa es una excelente oportunidad para aplicarlo en el mundo tanto jurídico como en general, ¿no? Para facilitarle los problemas a todos y resolverlos. Gracias. Excelente. Gracias, José y Vero, por su respuesta a estas preguntas. Y de verdad es un tema, pues, casi que inagotable, ¿verdad? Y en una hora de tiempo de este webinar creo que hemos aprendido varias cosas, ¿no? Interesantes, nuevas, y podemos seguir hablando. Y tenemos otras preguntas, pero lo que queremos proponerles es... queremos compartirles por correo las respuestas a cada una de estas preguntas y compartirlas de manera abierta, colaborativa a todos y poder continuar también ahí. Si tienen otras preguntas, con gusto las vamos respondiendo. Creo que de esto también lo interesante es de estos cambios, ¿no? Al final de cuenta de paradigmas, como decíamos, que la tecnología nos está llevando, ¿no? A entender cómo las cosas van a ser diferentes en el futuro y ya estamos dando pasos hacia eso, es poder experimentar. Y precisamente eso es lo que hacemos en Sandbox. Estamos, de hecho, trabajando también con algunas instituciones en diseñar, validar y experimentar cómo pueden funcionar, ¿verdad? Algunos productos financieros o financieros, en tema de seguros, en tema también incluso de regulación, cómo se aplicaría, ¿verdad? Y cuáles serían, digamos, las cosas que aplican, que no aplican, ¿verdad? Antes de lanzar algo al mercado. Creo que este tema es sumamente interesante tanto para el área legal como o para aquellos que están involucrados en el área legal, como para aquellos que estamos más involucrados en el área de creación de productos, ¿no? Esto es lo que podemos esperar que va a venir en el futuro, va a ser algo mucho más, o el futuro próximo, ¿verdad? Mucho más común y vamos a ver cosas completamente diferentes. Así que, no sé, José y Vero, si tienen algunas palabras para comentar, para despedirnos. Yo solo también ya una última invitación. Sí, básicamente digamos, invitar a la comunidad, no solo jurídica, ¿verdad? Sino que a las personas que nos gusta la innovación, hacer estos ejercicios de maneras tangibles, ¿verdad? Para esto sirve mucho acercarse a las instituciones, es decir, para eso Sandbox coloca como digamos, espacio hoy en línea, ¿verdad? Pero el valor que puede traer a la mesa seguir haciendo el ejercicio a nivel de comunidad para empujar estos cambios creo que es muy valioso. Y también desde nuestras organizaciones, ¿verdad? Bancos, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones, firmas de abogados, tratar de aprender a experimentar, ¿verdad? Ejecutar experimentos acompañados de personas como en este caso los consultores de Sandbox y otros que están en la red del ecosistema de innovación acá en El Salvador, para poder ir visualizando de forma tangible estas tecnologías materializadas dentro de casos de uso en nuestras organizaciones. Gracias, José. Verónica. Muchas gracias, sobre todo a Sandbox, José también por estar en ese foro y a todos los participantes. De mi parte también hago una atenta invitación para que hagamos nichos prácticamente o proyectos de experimentación, porque siempre, igual dentro de todos los rubros, siempre hubo, digamos, proyectos de innovación o de prototipos, como los casos que mencionamos, HSBC, Santander, que ya existen, Kickstarter, etcétera. Entonces, lo importante es llevar a cabo estos proyectos de innovación, experimentar con ellos y que cuando el producto salga al mercado, señores, pues nosotros ya habremos tenido un camino recorrido, ¿verdad? Dentro de los mismos y pues vamos a ser expertos en el área, siempre y cuando experimentemos primero, probemos primero y pues
qué mejor, ¿verdad?, que la experiencia para formular nuevos proyectos y productos de innovación digital. Bueno, muchas gracias a ambos y a todos por estar aquí presentes. De verdad que han tenido preguntas muy, muy interesantes. Les invitamos a seguir en contacto, pues como les decíamos, a través del correo que les vamos a estar enviando esta información, pero igual a través de nuestras redes, nuestra página. Nos pueden encontrar en nuestra página web SNBX, Sandbox, ¿verdad? Abreviado, .sb, así como en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales, y por ahí también interactuar, ver más temas que vamos a ir cubriendo y invitarlos a formar parte de esta comunidad, ¿verdad? Todos creemos que pues estos cambios, ¿no? Este y otros cambios que estamos hablando se pueden dar en el país de manera colaborativa, ¿verdad? Si ponemos el conocimiento, la tecnología y la colaboración de parte. Así que un gusto de parte de Sandbox también estar presente acá y acompañarles, y hasta la próxima, ¿verdad? Les invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos. Rapidito lo menciono. En abril, pues estamos definiendo fechas, pero vamos a hablar un poco del futuro del empleo, qué es lo que va a pasar, ¿no?, en los próximos años con los cambios tecnológicos. También vamos a hablar de la cultura de prototipado, vamos a hablar de empresas ambidiestras, y cómo esto se inserta en una cultura de innovación corporativa. Así que pues va a ser un gusto volverlos a ver y seguir conversando de este y otros temas. Pues eso ha sido todo por hoy. Agradecerles su asistencia a todos. Tengan feliz tarde y feliz vacación también. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego.